Estamos hoy en la parte número 3 de lo que venimos estudiando, lo que llamamos la esencia de la fe. Y en estos estudios de la esencia de la fe nos vamos a estar concentrando, como lo hemos venido hablando desde las primeras dos clases, en el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de los Hebreos. Hablamos de las diferentes fe, terminamos con la fe expectante, que es la que vamos a estudiar nosotros. Esa es la fe que nos va a llamar la atención. ¿Qué es una fe expectante? Es una fe puesta en algo que nosotros no entendemos, pero lo aceptamos. No podemos ni siquiera tener ni la más mínima idea de cómo explicarlo, pero lo aceptamos. Eso es expectante. Es algo que se deposita en lo que otro me ha enseñado, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Es poner los ojos en Él, es creerle a Él, aun cuando nosotros estamos en un proceso donde estamos en santificación, que aún así en medio de la santificación no entendemos cómo opera la fe en lo que está pasando, pero creemos. Eso es creer en lo que Dios ha establecido. Vamos a estudiar hoy a partir del capítulo 12. No es que lo vamos a estudiar todos, seguimos poniendo bases, pero vamos a leer el capítulo 12, verso 1. Con verso vamos a iniciar y vamos a poder leer o aprender de ciertos aspectos muy importantes en cuanto a la fe. El texto del libro de los Hebreos, quiero hacer un paréntesis primero. El libro de los Hebreos, según lo que dicen los eruditos, la mayoría de los estudiosos, no se sabe, no se conoce quién lo escribió. Pero cuando usted estudia el libro o la carta a los Hebreos, que es lo correcto como se dice, no el libro de Hebreos, sino la carta a los Hebreos, cuando se estudia de manera detallada, a profundidad, nos damos cuenta que su composición es muy paulina. Casi un 95% es paulino, y si alguien dice, y el otro 5%, lo que carece es de la identidad puesta por Pablo en sus cartas. Me refiero a la identidad, a la descripción de sí mismo en sus cartas, cuando él habla de sí mismo. Pero cuando nosotros estamos leyendo el libro, la carta a los Hebreos, y vamos a estudiar todo esta nube de testigos a las cuales se refiere el escritor, nosotros vamos a ver conexiones de la teología paulina muy impresionantes que a mí, pues, a mi apreciación, casi que le puedo decir como teólogo que el Señor inspiró a este hombre o a través inspiró esta carta o a través de Pablo directamente o a través de un discípulo muy cercano. Inicia el texto diciendo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eso es lo que dice en el primer verso. Si notan, puse unos símbolos de interrogación, unos signos de interrogación, y le di énfasis en color a algunas palabras. El por tanto es una conclusión. El por tanto significa como cuando está en un juicio una persona y el juez viene y determina una sentencia. Cuando el juez examina las evidencias, ejemplo, que le llevan evidencias de las cámaras, evidencias de testigos, evidencias de todo lo que aconteció en un robo, en un crimen, el juez toma todas esas evidencias, las examina, y una vez que las examina, da un por tanto. ¿Cuál es el por tanto? El por tanto es su sentencia, su decisión ante las evidencias. Bueno, cuando en el capítulo 12, el libro de Hebreos, que es un libro muy sacerdotal, no, 100% sacerdotal, se llega al capítulo 12, al verso 1, y habla en el capítulo 11 acerca de una serie de hombres y mujeres de fe que están, que están presentes en ese capítulo 11, hombres y mujeres de fe que vamos a aprender que son personas que fallaron, personas que se equivocaron, personas que cometieron errores y pecados también,
pero aún así Dios los pone en ese pasaje que se le conoce como el pasaje o el callejón de los héroes de la fe. Algunos lo dicen así. Pero por eso estamos estudiando y estamos aprendiendo para ver por qué están ahí. Porque realmente estas personas fallaron en diferentes áreas. Una vez que se describe todo este grupo de personas, que son las que vamos a estudiar, calculo que la siguiente semana, una por una, o la que sigue, todo depende cómo desarrollemos la clase. Una vez que lleguemos ahí, vamos a agarrar a uno por uno para poder estudiar por qué razón están ahí. Porque al estudiar por qué razón están ahí, nosotros vamos a aprender de la fe de ellos y vamos a aprender de la fe nuestra. Ahí es donde llega el por tanto. Por tanto, es tomando toda la explicación que se ha dado en esta línea de la participación de ellos y la línea sacerdotal de Cristo, en el cual estas personas están soportando su fe, Él dice nosotros también. Pero nosotros tenemos que definir quiénes son estos nosotros que están ahí. Tenemos que preguntarnos. Porque cuando nosotros podemos definir y preguntarnos a quién le está escribiendo esta carta, el hermano Pablo, vamos a sacar el grupo al cual no le está escribiendo esta carta. Pues es evidente, es obvio, porque el título o el nombre de la carta pues está claro, a los hebreos. O sea, a las personas que tienen conocimientos sacerdotales hebraicos, a esas personas. Pero lo vamos a ver de una manera un poquito más amplia cuando estudiamos esa palabra nosotros también. Nosotros también, después de que desarrolla todos estos héroes o mujeres de la fe, según el contexto nuestro o según la apreciación nuestra, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos. Aquí hay dos grupos de personas, los que son nosotros y los que son los testigos. Y a estos testigos le llama la gran nube de testigos. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 11, que no nos vamos a devolver a leerlo, pero ahí lo pueden ustedes apreciar. Esos son los testigos a los que se está refiriendo el capítulo 12. Esa es la nube de testigos a la cual se refiere el escritor. Pero esta palabra testigos debemos de analizarla desde el contexto hebraico, porque es a ellos a quien se les está escribiendo, cómo se aprecia, a pesar de que la carta está escrita en griego. Aún cuando está escrita en griego, la mente, la idea, no se debe de divorciar de lo que es los principios de interpretación hebraicos. No se puede divorciar de eso porque es a ellos a los que se les está escribiendo. Entonces, cuando usted ve esta palabra testigo aquí, por analogía, a la hora que nosotros hacemos un estudio profundo, que es lo que estamos haciendo nosotros de estos dos capítulos, por analogía, la palabra testigo se refiere a mártires. Eso es lo que ilustra la idea de los mártires. Cuando él habla de nosotros, está hablando de un grupo de personas que son testigos también. Y cuando está hablando de los testigos o de la nube de testigos, aunque la palabra parece la misma, la idea no es la misma. Porque esta palabra segunda, testigos, se está refiriendo a personas que son mártires. ¿Mártires de qué? Mártires de la fe. Hablemos un poquito de quiénes son nosotros. En Hebreos capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea, que no nos deslicemos. Este grupo de personas a la cual él le llama a nosotros es un grupo de personas que tiene que atender cosas que ya ha escuchado, cosas que ya ha aprendido. En el capítulo 3, en el verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Este grupo de nosotros es un grupo de personas que han tenido un llamamiento celestial, por lo tanto le llama hermanos santos, por lo que integran a la iglesia, al cuerpo de Cristo. En el capítulo 3, en el verso 6, dice así, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, que es el mismo grupo de personas con el que está hablando, en oportunidad le dice nosotros incluyéndose él, y en oportunidad le dice vosotros para referirse en una manera imperativa, o sea, en una demanda. Entonces él está diciendo no haya
de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Para apartarse por qué? Porque atrás estudiamos en el verso 1 del capítulo 3 que son personas que participan dentro del llamamiento celestial, y dentro de ese llamamiento celestial hay una advertencia: que tengan cuidado de no apartarse, alejarse por un corazón incrédulo. En el capítulo 11, verso 39, puedo estudiar todos los énfasis que hay en toda la carta a los hebreos para determinar quiénes son nosotros, quiénes son vosotros y quiénes son los testigos. Pero yo creo que con estos versos es más que suficiente. En Hebreos 11, 39 dice: y todos estos, se está refiriendo a los del capítulo 11, cuando inicia toda esa explicación de estas personas de fe que están descritas ahí. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Esta parte donde dice aquí, alcanzaron buen testimonio. Esta palabra no se refiere solamente a que son personas que nos dejan un testimonio. Voy a repetir eso, es que no quería usar la misma palabra, pero voy a utilizar un testimonio con sus vidas de lo que es la fe y la práctica de la fe en lo que ellos pasaron. No solamente eso, sino que alcanzan un buen testimonio no solo de ellos mismos, sino por supuesto de Dios, que los está describiendo ahí como personas de las cuales nosotros tenemos que observar su conducta. ¿Para qué? Para que ellos sean las personas que sean ejemplo para nosotros. No, para que nosotros podamos observar su conducta y cómo Dios reaccionó o accionó en base a esa conducta de ellos, cómo Él en su carácter les dio una respuesta a esa conducta. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos a cada individuo en particular. Y dice el texto que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Aquí está el grupo de personas que venimos estudiando, para que no fuesen ellos perfeccionados. Ellos son el grupo de testigos, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vea cómo están estos dos grupos de personas totalmente separados. Están bien definidos en toda la carta y están bien definidos en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque, como les dije por analogía, la palabra ahí de testigo es martus, o sea, son mártires. Pero cuando yo agarro y estudio el texto como tal, los dos grupos de personas se convierten en testigos, unos como martus, unos como mártires, unos como testigos de la verdad y otros como testigos o mártires de la libertad. Estos dos grupos de personas están en esencia en el mensaje que está el escritor de la carta presentado. Como les dije, por analogía son sinónimos, parecen palabras muy iguales, o sea, que significan lo mismo, pero a la vez no lo son. Si ustedes ven la imagen que puse a la derecha, puse una corte, ahí una corte romana. En la corte romana, al frente podemos ver un hombre que está haciendo una presentación o una defensa de su, tal vez de su cliente delante de la corte, y habrá un grupo de personas al frente que se compone como que son los ancianos, que sería el jurado que va a decidir la inocencia o culpabilidad del individuo. Bueno, cuando nosotros leemos la carta de los hebreos, nosotros estamos básicamente observando una especie de corte de justicia. No una corte de manera literal, sino una corte de manera simbólica, donde hay dos grupos de personas que están siendo examinados, que están siendo presentados, donde los unos se van a llamar testigos de la verdad y los otros se van a llamar mártires de la verdad. Los mártires de la verdad están debidamente descritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y los testigos de la verdad es a quienes él le llama vosotros, a los que viene él llamándole vosotros. ¿Quiénes son estos testigos de la verdad? Para hablar de los que son vosotros. Los testigos de la verdad, pues, son individuos que están comprometidos en compartir, defender lo que consideran verdadero y valioso en la vida. Esos son los testigos de la verdad. Los testigos de la verdad son los que están comprometidos a presentarle a la gente, al mundo, los acontecimientos de manera fidedigna. Cuando
Cuando eso sucede, entonces nos preguntamos nosotros quiénes son los que deben de presentar el testimonio de manera fidedigna. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso significa que este grupo de personas al cual les está diciendo son la luz y son la sal, a este grupo de personas le está diciendo: ustedes están comprometidos a presentar el mensaje que yo estoy dando en este momento. Ahora vienen los otros testigos que entran dentro de la misma palabra, dentro de los mismos 2 capítulos, pero hay una separación de ambos grupos. Y a estos se llaman mártires de la libertad. Recuerde que uno es testigo de la verdad y los otros mártires de la verdad. Ambos son llamados testigos, pero unos son llamados desde el martirio y otros son llamados desde el testimonio ocular o experimental. Los mártires de la libertad son aquellas personas que están dispuestos a enfrentar grandes dificultades, peligros, incluso a perder sus vidas en defensa de lo que consideran fundamento para la libertad y para la justicia. Ahí están los dos grupos de personas presentados. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo leo el texto a los hebreos, la carta a los hebreos, yo debo de estar bien claro el receptor. Porque si yo no entiendo quién es el receptor del documento o quiénes son las personas que están en importancia descritos en el documento, entonces voy a hacer interpretaciones de cosas que realmente Dios no dijo. Un ejemplo de esto es cuando algunas personas toman las palabras de los amigos de Job y las ponen como si Dios las hubiera hablado. Y son los amigos de Job. Debemos de estudiar realmente el texto para ver quién está hablando, si es Dios, si son los amigos o si es Job. Muchas veces se le atribuye algo a Dios que Dios no dijo. El hecho de que esté en la Biblia no significa que Dios lo está diciendo, solo está registrado. Bueno, en estos 2 grupos de personas, testigos de la verdad o mártires de la libertad, ambos vistos desde la carta a los hebreos como personas que reflejan un testimonio de un acontecimiento, una misma palabra, 2 significados, según el contexto en que se esté leyendo. Porque las 2 palabras, las 2 grupos de personas llevan a la misma idea. Y ambos llevan a la idea de dar un testimonio de lo que creen, un compromiso completo hacia las demás personas que van a recibir el mensaje. A ver si lo podemos explicar desde el mismo documento de los Hebreos en el capítulo 11, verso 13. Hablando de este grupo de personas. ¿Quiénes? Mártires de la libertad o los testigos de la verdad. Hablando de los mártires de la libertad, en el verso 13 del capítulo 11 dice así: conforme a la fe murieron todos. Estos son los mártires de la libertad. ¿Por qué se llaman mártires de la libertad? Porque estas personas murieron esperando ser libres. Estas personas murieron en la esperanza de ser libres, pero no alcanzaron lo prometido. Dice que esta fe, estas personas conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Veían hacia adelante, no lo alcanzaron, pero se mantuvieron en la expectancia, que es la fe que estamos estudiando, en la expectancia de lo que había de venir. ¿Cómo esperaban el que había de venir o lo que había de venir? Que esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando el documento a los hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está hablando básicamente de la expectancia de la persona de Cristo. Por eso más adelante va a decir puesto los ojos en Cristo. No está hablando de que esperemos una casa, que esperemos un trabajo, no es eso. Eso se ha agarrado y se ha manipulado, se ha distorsionado y se le ha dado a las personas ansiosas de cosas materiales, buscando las añadiduras en vez de al Dios que las da, se le ha dado como una respuesta a sus deseos personales, a sus deseos privados y no a lo que Dios quiere, al deseo de lo que Dios depositó en su iglesia, lo que espera de su iglesia. Bueno, hablándolo, dice que este grupo de personas, mártires de la libertad, mirando de lejos,
estas personas, dice, creyéndolo es sabiéndose al final, eso es creerlo, sabiéndose al final, porque cuando usted escucha que los demonios creen y tiemblan, ¿cuál es la diferencia del demonio que cree y tiembla y nosotros que creemos y recibimos salvación? Porque el demonio o los ángeles caídos no tienen provisión de salvación. Porque no tienen provisión de salvación porque ellos no se ven al final. Ellos no se ven en el estatus en que Dios nos pone ahí. Ellos no se ven bienaventurados. La bienaventuranza es un estatus, no es un estado de ánimo. La bienaventuranza, que es un macariato que dice dichosos o felices, no está hablando del estado de ánimo. Está hablando que a pesar del estado de ánimo, a pesar de la condición de salud, a pesar de cómo está la persona sintiéndose en una crisis, o aun cuando se siente muy bien, aunque se siente de buena salud, no importa la circunstancia en que se encuentre en ese momento, o sea, el estado en que se encuentre en ese momento, esa persona se ve como obra terminada delante de Dios cuando el Señor llame a su presencia para que demos cuenta de lo que hicimos con esa salvación que Él nos ha dado, con esa salvación que Él selló con el Espíritu Santo. Entonces, creyéndolo, saludándolo, usted salude a la persona que está a la par suya, vea la cercanía que tiene que tener para saludarlo. Saludándolo, eso lo que implica es que estas personas, en lugar de un estado de ánimo, están entendiendo el estatus en que Dios los tiene, o Dios nos tiene, como obra terminada, cuando diga el Señor, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de su Señor, de vuestro Señor. Eso no lo tienen los demonios. Los demonios creen, sí, que Dios es. Los demonios creen, sí, que Dios los va a enviar a juicio no, a condena eterna. Los demonios creen y se saben eso. Pero se saben eso, pero no se ven salvados. Por eso es que ellos tiemblan, creen y tiemblan. En cambio nosotros nos podemos ver como obra terminada cuando el Señor venga y nos ponga en su presencia para entonces hacernos parte de ese reino eterno con Jesucristo. Esto es mirando de lejos eso, está hablando de los que murieron, está hablando de los mártires de la libertad. Esto es mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, le da la mano usted ahí al que esté con usted, saludándolo y confesando. ¿Qué es lo que están confesando? Estas personas están confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es lo que están confesando ellos? ¿Quiénes son los que están confesando esto? Volvemos de nuevo. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro en el capítulo 2 para tener una idea un poquito más clara de quiénes son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Dice 1 de Pedro en el capítulo 2, en el verso 11, amados, inicia por incluir a las personas dentro de los participantes del reino de los cielos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, es lo que está tocando el escritor de Hebreos. Está llamándoles extranjeros y peregrinos, de la misma manera. A estas personas que le llaman extranjeros y peregrinos, los cuales están en el grupo de nosotros y en el grupo de vosotros, que es lo que estamos estudiando, a estas personas les dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hagamos una pausa. Si en la mente hebraica existe el judío o el israelita o el hebreo y el resto del mundo, así es como lo piensan ellos, o sea, está el que está en Israel, no Israel geográfica, ya les he explicado, sino en la Israel que el Señor escogió. Están los que están en Israel, los que están entre lo que es el judaísmo, lo que es dentro del sacerdocio que Dios estableció como judaico, están dentro o están fuera, o adentro o afuera. Entonces, quien está afuera se le va a llamar gentil, porque la palabra gentil está dada para aquel que no es israelita, para aquel que no es judío, adentro o afuera. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando él le dice a estas personas, amados, os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, ya ahí no le está hablando a los gentiles porque le está diciendo no sean como los gentiles. No sé si estoy ubicando la mente, ubicándonos en el texto, en lo que Pedro está diciéndole, llamándole a estas personas. Ustedes no son como aquellos, como los gentiles. Ustedes están con nosotros, ustedes están entre nosotros. Para que en lo que murmuran de vosotros, estos son los que no son gentiles, los que están en y no fuera. Para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ok, voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos, porque esto es muy importante que lo agarremos con lupa. Para volver a la carta de los Hebreos. Agarrémoslo con lupa. Hay un grupo de personas que él le llama y le dice son peregrinos y extranjeros. A este grupo de personas le dice no vivan como los gentiles. Obviamente significa que no son judíos, no son israelitas, porque no están dentro del grupo de gentiles. A este grupo de personas le dice que a ellos, a esos vosotros, se les trata de malhechores y que se les habla mal, o sea, tienen un mal testimonio para los gentiles. Para los gentiles tienen un mal testimonio, se habla mal de ellos. Pero que ellos, este grupo de personas, en un momento determinado, van a glorificar a Dios el día que sean visitados. ¿Quiénes son los que son visitados? Esos que los acusan a ellos, esos que acusan a estos que somos nosotros, acusan a estos, pero ellos cuando sean visitados, cuando sean salvados, van a glorificar a Dios por lo que estas personas hicieron, por los que estas personas pudieron dejar registrado en cuanto a su conducta. Ahora nos vamos de nuevo al capítulo 11 del libro de Hebreos, porque en el capítulo 11 del libro de Hebreos están esas personas que son consideradas extranjeros, peregrinos, que son una luz para los gentiles, que por la conducta de ellos, los gentiles van a observar un camino a seguir y que por la conducta de ellos, los gentiles van a poder reconocer el día de la visitación de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 14. Porque de los que esto dicen, hablando justamente de todos los descritos en esa carta como hombres y mujeres de fe, que todos son judíos, todos son hebreos los que están ahí. Porque de los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Quiénes? Esos testigos. Es todos estos que usted puede leer desde el momento en que empieza a hablar de Abel, después habla de Enoc, después habla de Noé, después viene y habla de Abraham, y ahí iba hablando de cada uno de estos hombres y mujeres. Hablando de estos, claramente se da a entender que buscan una patria. ¿Por qué están buscando una patria? Porque son peregrinos y extranjeros. Pues si hubiesen estado pensando en aquella ¿de dónde salieron ellos? De Egipto. Iban de camino hacia la tierra prometida. Si hubieran estado pensando de dónde salieron, tenían tiempo de devolverse. Pero no se devolvieron. O sea, iniciaron un camino y llegaron y finalizaron en ese camino en el cual ellos estaban buscando. Pero, dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Buscan un camino en el cual quieren encontrar una patria, pero no es esa la patria que les iba a traer conformidad, no esa patria les iba a traer paz, sino que estaban pensando en algo más allá de lo terrenal. Por eso eran peregrinos y extranjeros. Por lo cual Dios que escribe el capítulo 11, escribe toda la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo, pero escribe el capítulo 11 que estamos leyendo y el capítulo 12 de Hebreos, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quiénes? De todos los que están descritos ahí, los que estudiaremos en su momento, uno por uno, porque les ha preparado una ciudad. ¿A quiénes? A estos hombres y mujeres. Les ha preparado una ciudad, entonces no se avergüenza Dios de llamarse Dios de ellos. ¿A quién le está escribiendo? A los hebreos.
no me avergüenzo de llamarme Dios de los hebreos. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Israel, porque Dios escogió a Israel, porque Dios vino y le dio una promesa a Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y él no se avergüenza de haberles dado esa promesa, aun cuando estas personas se equivocaron. Por lo tanto, el testimonio que estas personas tienen no es el testimonio de sí mismos, sino el testimonio de Dios, habiéndolos dejado registrados en todo un capítulo al cual se le conoce como el capítulo de la fe, donde están estos hombres y mujeres de fe, que Dios nos da testimonio a nosotros, para que nosotros veamos hacia ellos el día de nuestra visitación. ¿Cuál es el día de nuestra visitación? Cuando el Espíritu Santo sella nuestra salvación, sella nuestro corazón y podemos ver en estas personas el carácter de Dios en ellos para que nosotros podamos tener la conducta que Dios desea de nosotros hacia Él, viendo cómo Él castigó o bendijo a ese pueblo. En Hebreos capítulo 11, en el verso 36, lo voy a leer a grosso modo, después lo vamos a estudiar uno por uno, habla de todos estos hombres y mujeres que estoy diciendo que vamos a estudiar. Pero en el verso 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, sigue hablando de ese grupo de personas descritas en el capítulo 11 del libro a los Hebreos, lo repito constantemente para que quede bien grabado, que nadie diga, ay, este pastor sí repite lo mismo. No, lo estoy haciendo de manera intencional para que quede bien grabado cuál es el grupo de testigos testigos de la verdad y cuál es el grupo de mártires de la libertad. Estamos hablando de los mártires de la libertad. Y todos estos mártires de la libertad, que entra dentro de la misma palabra de testimonio, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿De quién? De Dios, que los está registrando acá. Aunque Dios los aprueba, aunque el mundo no es digno, aunque Dios testifica de ellos en este documento, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, está hablando de los gentiles, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí están los dos grupos de personas. Así que ya sabemos que un testigo es una persona que presencia o tiene conocimiento de un evento, de una situación, de un acto, que proporciona información a otras personas de lo que ha visto o ha experimentado. Los testigos no necesariamente, mis hermanos y mis hermanas, están relacionados con situaciones de persecución o de sacrificio. Podría ser cualquier persona que observe algo y está dispuesto a contarlo. Podría ser una persona que esté en un contexto legal, en un contexto narrativo, o que esté solamente en un contexto de información. Por eso un testigo puede ser llamado a declarar sin ser una persona parte de los acusados, sino solamente dar el testimonio de lo que vio, oyó en un tribunal, para compartir con los demás esa información en particular. Eso es un testigo. Esa es la idea básica del grupo de personas que son luz, según el Señor, y que son sal, según el Señor. Entonces, mis hermanos, la gran nube de testimonio, de testigos que están acá, en el capítulo 12, verso 1, cuando él dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de los mártires de la verdad. No está hablando de está hablando de los mártires de la libertad. No está hablando de los testigos que el Señor está describiendo ahí en cuanto a darle información a otros que la necesitan. O sea, no está hablando de los testigos de la libertad, sino de los mártires de la verdad.
¿Cuál es la idea correcta entonces a la hora de traducir este verso 1 del capítulo 12? La idea correcta es entender quiénes son los testigos que están contando la historia que otros pasaron y los que realmente experimentaron esos dolores y azotes. Esos dos grupos de personas tenemos que separarlos. Tenemos que separarlos para ver quién es usted, quién soy yo y quiénes son esos hombres y mujeres descritos ahí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque justo eso, cuando nosotros no entendemos que el mártir es la persona que sufrió la persecución, la tortura, la muerte, esas personas que estaban dispuestas a sacrificarse, a dar su vida para poder mantener una defensa de sus creencias y convicciones y principios, esos son de los que Dios da testimonio. Esos son los que Dios dice, vaya, léalo allá. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros, uno por uno? Vamos a estudiar sobre cada uno de estos hombres y mujeres descritos acá. Entonces, cuando yo sé que ellos fueron los que dan con su vida, con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre, nos dan a nosotros la luz de lo que Dios hizo en ellos para poderlo llevar a buen final. Y ese buen final, mis hermanos, es la muerte, es el sacrificio, por lo cual el mundo no era digno, donde ellos perdieron su vida creyendo que iban a alcanzar lo que Dios les había prometido. Esos son los mártires que el Señor está describiendo en ese capítulo 11. Y nosotros somos los testigos que tenemos que explicar lo que esos hicieron. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es tan poco productivo, tan poco fructífero que una persona predique desde un púlpito poniéndose así como ejemplo, poniendo a sus hijos como ejemplo, poniendo a su familia como ejemplo, porque ese no es el testimonio que Dios está dando. El testimonio no está dando el testimonio de Dios, no está hablando de usted y de mí. El testimonio de Dios está hablando de Cristo, lo que Él hizo, para que usted y yo podamos poner los ojos en Él, en donde otros lo pusieron y murieron esperanzados en alcanzar eso. Y los testigos que nosotros tenemos que usar cuando predicamos, los testigos que nosotros tenemos que usar cuando enseñamos, son esos que están escritos en la Biblia. Cada uno de esos, tanto los que hicieron lo correcto como los que hicieron lo incorrecto, para que nosotros podamos ver el carácter de Dios operando en estas personas. Por eso cuando nosotros estudiamos el texto a los hebreos, tenemos que estudiarlo entendiendo quiénes son los receptores, a quiénes se les está hablando y lo que deben de aprender dentro de la descripción de las historias, cada una de ellas contenidas en el Antiguo Testamento. Después de que menciona él entonces a los mártires, a estos testigos, donde él viene y empieza a desarrollar la idea donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos manda a despojarnos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el verso 3, inmediatamente que describe esto, dice así, considerad. Verso 3, considerad, significa que compare. ¿Qué es lo que tiene que comparar? Esta palabra considerar es como cuando usted va al supermercado. Cuando yo voy a comprar con mi esposa, bueno, yo voy a comprar, no, yo la acompaño y ella es la que escoge lo que compramos. Pero cuando yo voy con mi esposa, ella agarra un artículo X, vamos a decir un jabón. Ella agarra un jabón y ella se pone a leer lo que tiene o lo que no tiene. Yo no leo eso, yo nada más compro y echo. Ella viene y lee, ella busca lo que tiene, lo que no tiene, si es bueno para la piel, si no es en la comida, si afecta el estómago, si no afecta. Ella analiza eso, considera los dos productos y busca el que es mejor para las necesidades de nuestra casa, de nuestra familia. Ella considera, ella compara precio, compara calidad,
compara una serie de cosas y dice, esto es lo que vamos a llevar. Lo que el Señor está diciendo en el verso 3 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, una vez hablando de que Cristo es el que sufrió en la cruz, una vez que está diciendo que el Señor es en el que debemos de tener los ojos puestos para caminar con fe, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo significa que él debemos de compararlo, debemos de analizarlo, debemos de examinar lo que él hizo comparado con un grupo de personas pecadoras. ¿Quiénes son ese grupo de personas pecadoras? Lo viene diciendo en el capítulo anterior. Consideren, comparen a Jesús con estas personas. Consideren, comparen a Jesús con todos estos que están descritos en el pasaje de la fe, con lo cual cada una de estas personas dio un testimonio y Jesús está dando otro testimonio. Debemos de hacer esa comparación, debemos de hacer esa consideración. Porque él sufrió una contradicción contra sí mismo. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, a ver si lo explico de una manera sencilla y rápida con un par de ejemplos. Dios a nadie le tiene que obedecer, Él es Dios, Él da las órdenes. Dios es el que debe ser honrado, Dios es el que se debe ser adorado, Dios es el que se le debe de dar todo tributo. Pero Dios viene y nace entre seres humanos imperfectos y pecadores y Él obedece a sus padres, Él obedece a las autoridades, Él es llevado a la cruz por autoridades imperfectas, por autoridades corruptas, y Él se sujeta, se somete a esas personas. Entonces, cuando dice que debemos de considerar a Él que sufrió una contradicción contra Él mismo, siendo santo, siendo perfecto, se sujetó y obedeció a personas pecadoras, no las obedeció en el pecado, sino las obedeció en cuanto a la autoridad, como a su papá, a su mamá. Cuando él es crucificado, él dijo bien, antes de ser arrestado, él dijo, si yo quisiera, pediría 12 legiones de ángeles y mi padre me las enviaría. Estamos hablando de 72,000 poderosos ángeles y dijo, no, eso yo no lo hago, renuncio a eso lo hace manso y lo hace humilde. Él decidió obedecer e ir hasta la cruz. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Entonces eso es lo que él está enseñándonos a nosotros, que Dios, siendo Dios, viene a morir, irrumpe en la historia de la humanidad para que nosotros nos salvemos, y debemos de compararnos con Él, no con todas estas personas que están ahí, ni con su vecino, ni con el pastor, ni con su mamá, ni con su papá. Con el único que nosotros tenemos que considerarnos y compararnos es con Él, y ver cómo los seres humanos actúan delante de Dios en relación a lo que Dios demanda. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok. Si yo veo al Señor Jesucristo y no lo comparo con nadie más, sino que solamente lo veo a Él y no lo comparo, entonces yo lo que voy a decir es esto. Pero Él era Dios. Él llegó a la cruz porque Él es Dios. Él llegó a la cruz porque Él es el Hijo de Dios. Entonces el Señor viene y nos dice, compárenlo con los que acabo de describir. Esas personas murieron, esas personas fueron sacrificadas, esperando al que habían de recibir, que es a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas quedaron en la esperanza del que había de venir, murieron, el mundo no era digno de ellos, y Dios da testimonio de ellos. ¿Para qué? Para que los testigos de la verdad, los que tienen que contarle al mundo, le diga, ellos pudieron, nosotros podemos en Cristo. ¿Y por qué lo dice así? Porque el verso 4 nos lo explica de esta manera. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué significa que aún no hemos resistido hasta la sangre? Porque mis hermanos y mis hermanas, los que estamos aquí nosotros presentes, nosotros, amados y amadas, no hemos muerto por la causa de Cristo. A veces las personas dejan la iglesia botada porque se enojan con alguien y no lo pueden perdonar. A veces las personas dejan el ministerio botado porque entonces ya la iglesia no respondió como quería responder, y pastores dejan todo botado porque se cansan y dicen es que son unos malagradecidos.
A veces hay gente que deja todo botado porque su esposo, que se decía creyente, vino y la traicionó. A veces la gente deja las cosas botadas porque tal vez el empresario, el socio que estaba con ellos, entonces abandonó todo y el Señor nos dice a nosotros, no se fijen en ellos, no se fijen en esas personas que fallaron, que les fallaron, fíjense en Cristo que no les ha fallado. Es más, no solo se fijen en Cristo que no le ha fallado a usted, fíjense en esta nube de testigos que acabo de describir, que los vamos a estudiar todos uno por uno, fíjense todos ellos que a ellos tampoco Cristo les falló, porque ellos pusieron la mirada en Cristo y lograron llegar a la meta, lograron llegar al final, lograron ser bienaventurados de una manera, en un estatus, como le digo, no en un estado de ánimo, sino en un estatus, estaban ahí y están ahí igual que todos nosotros, los que hemos sido redimidos y sellados por Cristo. Y tienen que ver hacia allá porque ustedes todavía ni siquiera han muerto por la causa de Cristo. O sea, por pequeñeces ustedes dejan todo botado. Por pequeñeces ustedes cambian al Señor. Hoy día la gente cambia al Señor por lo que sea. Por una visita al cine, no nos congregamos. Por una visita al estadio, porque no nos congregamos. Porque está lloviendo, entonces no nos congregamos. Porque me llegaron a visitar mi mamá y mi papá, entonces no nos congregamos. O sea, al final de cuentas el Señor pasa a segundo plano. Y todas estas personas, aún en medio de sus errores, aún en medio de sus equivocaciones, fueron mártires, derramaron la sangre, fueron aserrados, crucificados, perseguidos, quemados, echados a los leones, y lo vamos a ver de manera más amplia cuando lo describamos. Todas estas personas murieron en la esperanza del que había de venir. Eso lo que quiere decir es, consideren que ellos, sin tener lo que ustedes tienen, que es al Espíritu Santo, no es que no lo tenía, me refiero de manera permanente, que no había resucitado el Señor en ese momento para poder morar entre nosotros. Ellos lo tenían, pero no podían estar delante de la presencia del Padre hasta que el Señor no viniera, muriera y resucitara y libertara a los cautivos en la cautividad, que eran todos los que estaban esperándolo a Él. Nosotros sí lo tenemos, nosotros tenemos esa fuerza, nosotros tenemos ese poder. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, nos contrista, nos recuerda lo que el Señor enseñó. Nosotros tenemos todo eso. Y ellos que estaban esperando, viendo a lo lejos y creyéndolo, ellos murieron y derramaron hasta la sangre por la causa de Cristo. Pero ustedes aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en el verso 4 y el verso 5 a la carta de los Hebreos? Está diciendo, ustedes dejan todo botado por un poquito de disciplina que Dios les establece, mientras que esas personas fueron quemados, aserrados, decapitados, perseguidos y llegaron hasta el final agarrados de la mano del que había de venir. Y ustedes, teniendo al que ya vino en ustedes, no soportan, lo dejan todo botado. Por lo tanto, no desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando estudiamos la fe, nosotros tenemos una fe, en la fe y la disciplina una relación. O sea, hay una interrelación, fe y disciplina, hay una interrelación. O sea, la naturaleza de las creencias conlleva disciplina, porque la disciplina es un elemento disuasorio para poder tomarlo como elemento didáctico. ¿Qué significa? Significa que cuando usted está bien, cuando usted tiene comidita en la refri bastante, cuando usted tiene un buen salario, cuando usted tiene salud, cuando usted experimenta todas las cosas en apariencia que no se salen de control, entonces nos olvidamos que el Señor nos demanda algo, nos olvidamos que el Señor nos está pidiendo algo, nos olvidamos del Señor. En cambio, esas personas que están sufriendo, esas personas que están doliéndose, esas personas que están enfermas, lo primero que piensan es en el Señor. Entonces, esa disciplina, esa forma
de corregir, esa forma de amorosa que es justamente la aflicción de llamarnos a nosotros, es, le puedo decir, la factura más barata que nosotros pagamos para poder ser guiados didácticamente, para poder ser guiados en amor a Jesucristo, para poder ser guiados al Padre como elemento didáctico. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque el método didáctico, el método de disciplina, que es el método disuasorio que Dios usa, lo hace en amor. De la misma manera que los padres guían a los hijos, que es lo que vamos a ver en el mismo texto, Dios nos guía a nosotros. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. ¿Para qué? Para que no se pierda. Porque la fe en realidad es el marco de valores morales y éticos que influyen en nuestro cambio de conducta cuando somos disciplinados. O sea, recibimos la disciplina de Dios porque creemos que está haciendo lo mejor para nosotros. No para esta vida, sino para la eternidad. Entonces, cuando nosotros podemos entender que lo que Dios está haciendo en nosotros como disciplina es para la eternidad, nosotros pasamos por alto o no le damos tanto énfasis a esta tierra, a lo que tengo o no tengo. Porque sé que el enfoque del Padre es enseñarnos a nosotros valores de comportamiento apropiados. Por lo tanto, la fe enfatiza el amor y la compasión y el perdón de Dios en nosotros. O sea, logra entender por qué razón Dios nos tiene en una posición de crisis, en una posición difícil, porque de esa misma manera que lo hizo con aquellos hombres y aquellas mujeres, cuando lo hace con nosotros, solo que no al grado de ellos que dieron su vida y derramaron su sangre y fueron quemados y fueron decapitados, nosotros lo hace Dios a través de una disciplina más blanda, la cual muchas veces nosotros no soportamos, la reclamamos y no aceptamos. Entonces la llamada de atención es reconocer esa disciplina como elemento correctivo por amor, porque el Dios lo hace por amor a nosotros. Pero debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos y mis hermanas, de que el estado anímico no afecte esa disciplina, porque Dios cuando nos disciplina a nosotros no nos disciplina ni por venganza ni por odio, sino por amor. Y de esa misma manera que nosotros recibimos la disciplina de nuestros padres, la recibimos de parte de Dios. Y lo que Él describe en los elementos, todos en esos hombres y mujeres del pabellón de la fe, los que le llaman de la sala de la fama de la fe, todos esos hombres y mujeres fueron disciplinados por Dios. Y ellos lo recibieron con gozo, esperanzados en donde iban a llegar. Por eso el Señor dice en el mismo texto: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, no se rinda. Desmayarse es hacer caer el ánima. Desmayarse es cuando usted habla del ánima caída. Hay una palabra que habla de lo que es, a ver si, disfunción, eso es, disfunción, estaba tratando de acordarme la palabra. Algo disfuncional es algo que no funciona bien. Entonces, desmayarse es disfuncional, una disfuncionalidad del alma, o sea, el alma caída. Eso es desmayarse. Ánima, o sea, desmayo, el alma caerse. Eso es desánimo también. Es la disfuncionalidad del alma. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria y la gracia de Dios. Fuimos creados para adorarle en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la pobreza, en las buenas y en las malas. Ahí debemos de adorar a Dios. Fue lo que Job dijo: hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Y dice, una vez que él no haya despropósito alguno en lo que Dios hizo, dice: sea adorado Dios en todo esto. Eso es lo que dice el Señor, que cuando nos está disciplinando, nos está formando el carácter para que nosotros podamos ver a Dios, no a lo lejos como aquellos, sino verlo en nosotros de manera efectiva, de manera presencial, de manera experimental en el alma de nosotros.
Así que el alma no debe de caer y el Señor a través de la disciplina nos reprende y nos dice, levántese. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso en Hebreos 12:1, volviendo a este texto con el cual iniciamos la clase de hoy, para terminar con, déjeme ver, voy a terminar como unos 10 minutos más tal vez, porque quiero cerrar la idea. Dice así, por tanto, ya lo leímos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿quiénes somos nosotros? Usted y yo, los gentiles. ¿Quiénes son los testigos? Los que están dando testimonio, esos mártires que están dando un testimonio de la libertad. Dice, nosotros despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. O sea, una vez que nos sentimos acusados, dejemos el pecado de lado, veamos lo que Dios hizo en esas personas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Saber esperar. Paciencia es paticiencia, es el conocimiento del sufrimiento. Eso es lo que significa paciencia. Pati, sufrimiento, y ciencia, conocimiento. Conocimiento del sufrimiento. Usted está esperando en una fila para ir al cine. Usted está feliz, espera 1 hora, espera 2 horas porque no hay sufrimiento, espera con paciencia, en paz. Está feliz, usted quiere entrar a eso. Pero si usted está en una cama de hospital, usted está sufriendo en esa cama de hospital, usted todo le duele, usted sabe que no hay una medicina que le está ayudando. El Señor dice ahí, espere con paciencia también. Paticiencia. Conocimiento del sufrimiento. Conocimiento del sufrimiento es pensando en lo que Dios hizo, en lo que Cristo hizo y lo que estas personas pasaron para poder tener la misma posición que tenemos nosotros. Corramos con paciencia, o sea, corra sabiendo esperar, sin quejarse, sin estar echándole las culpas a los demás, sin excusarse en los demás, corra con paciencia la carrera que tiene por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el autor, consumador de la fe. ¿Qué es el autor? El que nos da a nosotros la estancia sobre la cual vamos a construir nuestra fe, en la de Él. El cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, vea qué importante, el gozo puesto delante de Él. O sea, que Él entregó su vida para después resucitar con gozo. Pastor, pero Él lloró. Sí, pero el lloro, recuerde que es un estado de ánimo. El dolor es un estado también. Pero el gozo es un estatus, es saber que aunque estoy llorando, que aunque estoy sufriendo, Dios me tiene como obra terminada ya. Por eso, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando todo el oprobio. ¿Qué es menospreciar el oprobio? El deshonor, la ofensa, el agravio, la infamia, la vergüenza. Ese es el oprobio. El oprobio es despreciar toda humillación. Eso lo podemos leer en el Salmo 22 y cierro con este versículo y la explicación de este versículo y de estos 2 versículos. Salmo 22 dice así en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Está hablando que él es el Cucusilixis. Cucusilixis, ahí lo ven en la foto, es un gusanito que tiene un color rojo, un color escarlata. Y él se está refiriendo, el salmista, a ese gusanito, porque el Cucusilixis, mis hermanos, tiene una particularidad. Cuando la hembra es fecundada, el Cucusilixis, este gusanito que están viendo ahí a la derecha, busca un tronco de madera que esté agrietado, se mete entre las grietas, se adhiere a la madera, se pega, se queda sostenido lo más posible la madera del tronco en el que se sube, pone los huevitos y una vez que pone los huevitos empieza a segregar una sustancia púrpura, más o menos carmesí o escarlata, y la empieza a segregar sobre los huevitos para que los animalitos, o sea, los gusanitos que salen de ahí, se alimenten de ese pigmento que está siendo desecado por el gusano. Entonces, ese pigmento que era utilizado para pintar, para teñir telas, ese mismo pigmento es el alimento, es lo vital para que estos animalitos vivan.
después de que él se crega ese líquido, el gusanito o la gusanita, sobre sus crías, entonces ellas viven, empiezan a crecer y el gusano, conforme va botando todo ese líquido carmesí, ese líquido escarlata, ese líquido rojo, llega a morirse por botar todo lo que sería para nosotros la sangre, para él sería esa sustancia carmesí. Él la bota todo, esa savia vital es con la que sus hijos sobreviven. Una vez que sus hijitos ya sobreviven para poder empezar el nuevo ciclo de reproducción, esos se suben al gusanito que quedó blanco porque pasa del color escarlata, pasa al color blanco, totalmente blanco, y se lo comen. Se lo comen porque es el primer alimento que ellos reciben antes de empezar el nuevo ciclo generacional. Eso es lo que él está diciendo. Por eso es que él, cuando está hablando del gusano, cuando dice yo soy gusano y no hombre, está hablando del cocus ilixis, el salmista está comparándose con él porque es proféticamente hablando del Señor en la cruz, que él está derramando su sangre para que nos alimentemos de su sangre, que es lo que significa es para remisión del pecado, para nosotros poder encontrar el perdón en el derramamiento de sangre del Señor. La sangre no es para cubrir un carro, la sangre no es un manto, la sangre no es algo que es un hechizo, la sangre es para que usted llegue, Señor, redímeme de mis pecados con tu sangre, límpiame como con hisopo, dijo el salmista también. Hazme volver a lo que es la experiencia de mi salvación. Eso es, para eso es la sangre del Señor. Pero mientras eso estaba pasando, dice el verso 7, todos me ven, me escarnecen, estira la boca, menea la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, porque en él se complacía. El salmista está mencionando también a Isaías 53, donde dice, todos nosotros, los que acabamos de hablar, los que somos extranjeros, ellos que eran extranjeros y peregrinos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Hablando en retrospectiva y hablando del pueblo que lo rechazó a él, Isaías dice en el verso 7 del capítulo 53, afligido él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, pregunta, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, refiriéndose a los hebreos, fue herido y se dispuso con todos los impíos su sepultura, mas en los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida como el gusanito. Por eso el salmista dice que él es gusano y no hombre, despreciado de los hombres. Cuando haya puesto por expiación por el pecado, verá el linaje que somos nosotros, vivirá por largos días y a la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos, donde está usted y estoy yo, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré una parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, como el gusanito. Fue contado entre los pecadores. En la contradicción que nos habla a nosotros el libro de Hebreos, que él sufrió entre pecadores siendo Dios, habiendo él llevado el pecado de muchos, de los del grupo de testimonios, de mártires de la libertad y testigos de la verdad, de los grupos, llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores, cuando él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso el verso 1, el verso 5 del capítulo 1 de Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez, yo seré a él padre y él será para mí hijo. Hablándole justamente de lo que Dios hizo cuando lo engendró en María, cuando nació, para que pasara por esa contradicción, para que pasara por ese sufrimiento. ¿Para qué?
para que dice el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué es ser primogénito? Primer gen, primergénito. El primer gen significa es el primero de muchos, el primero de los resucitados. O sea, con Adán inició una generación y con Jesús se inicia otra generación. Solo que la generación con Adán que inicia es la humanidad y con la generación que el Señor inicia es el reino de los cielos, es su iglesia, es los peregrinos y extranjeros, tanto los que sacó de la cautividad del Antiguo Testamento cuando murió y resucitó como nosotros. Y a eso le dice que adórenle todos los ángeles de Dios, o sea, todos los enviados de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y ministros llama de fuego, mas del Hijo, o sea, de Jesús dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad y centro de tu reino. Es el centro de tu reino. ¿Qué es equidad? Equidad es, vea esa figurita que puse ahí, equidad es darle la posibilidad a todos de que tengan la misma oportunidad. En este caso, la salvación. Igualdad es darle a todos lo que esperan. El Señor no nos da a todos nosotros lo que esperamos. El Señor nos da a todos lo que necesitamos. Y entre lo que necesitamos está la disciplina, está la bendición, está prosperarnos o está también detenernos. Está darnos y está quitarnos. Porque al final de cuentas lo que Dios está buscando en nosotros es solamente una cosa, que nosotros vivamos eternamente con Él. Con eso terminamos. La otra semana vamos a continuar con Hebreos capítulo 1, verso 9 al verso 9 en adelante, capítulo 1, para volver a regresar al capítulo 11. Déjenme poner una marquita aquí para acordarme a dónde llegamos hoy, para que conversemos de este tema. Listo, aquí está.